Bien, ahora sí. Entonces, como le había mencionado, este es un bloque dinámico con atributos. Es un bloque que además tiene la condición de poder girar por medio de un ángulo. Tiene un botón para eso. Nosotros habíamos visto anteriormente que todo este cuento del dinamismo en los bloques es por medio de botones. Habíamos hecho, por ejemplo, en el pilar que este se estirara hacia los lados por medio de un botón. Aplicábamos la acción stretch y array. ¿Ya? En este caso, aquí se creó otro botón que está ahí, que es ese punto azul, y ese botón, si uno interactúa con él, permite girar. De hecho, uno lo pincha y aparecen los ángulos. Se podría ingresar o se podría establecer con el mouse. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo se creó. De hecho, lo vamos a eliminar y lo vamos a volver a crear para poder entender y un poco potenciar el uso de los parámetros de los bloques dinámicos con esa acción que es girar. ¿Ya? Entonces, primero tengo que seleccionarlo, botón derecho del mouse, Block Editor, y este es el ambiente donde uno puede modificar un bloque. Entonces aquí puedo ver los atributos, que puse eje 1, eje 2, creé los botones para poder estirarlo hacia arriba y hacia abajo. Y aquí está el botón que se llama Angle 1. Y Angle 1, según lo que me muestra aquí el AutoCAD, tiene una acción que es Rotate. ¿Ya? Entonces, si yo quiero eliminar este botón, pincho Angle 1 y aprieto suprimir. Y ese botón se va incluso con su acción. Ya no tendría la acción de girar. Entonces lo vamos a rehacer para repasar el proceso. Entonces, nosotros habíamos trabajado en las clases anteriores con estas dos lengüetas que aparecen en la paleta, ¿cierto? Donde uno establece los parámetros, el dinamismo, ¿cierto? Del bloque. Y era Parameters y Action. Parameters, uno crea el botón, y Action le da, ¿cierto? Le aplica la acción al botón. ¿Qué va a hacer el botón? Entonces pincho Parameters y nosotros habíamos usado únicamente Linear para todo. Pero Linear solamente me permite aplicarle acciones que sean de esa forma, lineales, horizontales o verticales. Y para poder girar, tengo que usar un botón que pueda aplicar una acción de giro. Entonces, en este caso, sería rotación. ¿Ya? Que no es una acción, es un botón que me permite aplicar una acción de giro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pincho rotación y el primer clic lo que haría sería establecer el centro del giro. Entonces, lo ideal sería pinchar el punto medio de la línea que representa, ¿cierto?, el eje, en este caso la línea amarilla. Entonces pincho ahí y ahora el AutoCAD lo que me pide es establecer dónde va a ir el botón visualmente, gráficamente. Entonces, bueno, lo voy a pinchar un poquito al lado derecho, no sobre la línea. ¿Ya? Voy a hacer un clic por ahí y ahora, si se dan cuenta, cuando uno mueve el mouse aparece un ángulo. Lo que está pidiendo el AutoCAD ahí es que se establezca hasta qué ángulo va a permitir girar este botón. ¿Ya? Porque este botón también va a restringir el giro. Podría restringir el giro. Pero en este caso necesitamos que gire completo. Entonces lo que vamos a hacer cuando me esté pidiendo aquí el ángulo es escribir 360. ¿Cómo? ¿Cuál era el comando? ¿Rotación? Es rotation, sí. Se pincha el punto medio de la línea, después se pincha un punto no tan distante, pero que se entienda que va a ser el botón de eso, y cuando esté pidiendo el ángulo se escribe 360, que es una vuelta completa. 360, enter, y ahí se creó un botón con la condición de que el centro del comando de giro
sea ese, y que además pueda girar completamente, o sea 360 grados. No me permite, ¿cómo era? Ahí. Ya existe. Bien, había que borrar el angle 1 anterior. Sácalo. Bien, entonces, como el botón está ahí, recordemos, lo primero que se hace es crear un botón y después aplicarle la acción. El botón por sí solo no hace nada. O sea, si salen del editor de bloque, no va a ocurrir nada. Entonces necesito ahora cargar una acción al botón. Y la acción va a ser rotate. Entonces pincho rotate, selecciono angle 1 y selecciono todo. Completo. O sea, todo se va a girar con el botón. Enter. Y debería aparecer aquí, al lado de angle 1, el botón de rotación. Bien, salgo del editor de bloque con Close Block Editor. Guardo los cambios, que es esa opción, salvar los cambios, y listo. Debería pincharlo, aparecer el botón y poder girarlo. ¿Y en dónde va este elemento? Va en la siguiente ubicación. Va en los ejes. Bien, estoy poniendo los ejes verticales. ¿Sí? Doble clic, le cambio la letra. Para hacerlo horizontales, voy a sacar la copia de 1, lo voy a resetear, lo voy a girar a 90 grados y lo voy a ubicar en los ejes horizontales. Y los ejes horizontales tienen números.
Bien, tiene que quedar así. Los ejes se extienden hasta el otro lado, pasan la última línea, girarlo. Lo moví, lo ubiqué ahí, con su punto de inserción, después lo estiré, que pase más allá, doble clic, cambié la letra, en esto saqué una copia, lo giré, lo ubiqué ahí, doble clic, puse el número, entonces ABC 1, 2, 3. Entonces se va reemplazando. Estos que estamos haciendo son para los ejes, ¿no es cierto? Esos son los ejes, claro. Los ejes estructurales sería un método por medio de un bloque para poder marcarlos. Bien, otro proceso que vamos a recordar también va a ser la cubicación. Bueno, aquí no hay tablas de cubicación generadas. Va a haber que cubicar nuevamente el pilar y la malla ACMA. Y esto nos va a servir también para recordar el proceso. Y también para hacerlo bien, porque anteriormente lo habíamos hecho todo en el model. La idea es que las cubicaciones queden en el layout. De hecho, si van al layout 1, van a ver que hay un formato que ya está configurado. Está el formato desarrollado y también está el papel configurado. O sea, lo único que tenemos que hacer es generar aquí las tablas, que van a quedar más o menos por aquí, ¿ya? Las dos tablas. Bueno, y en algún espacio vamos a poner la planta, escala 1:50. ¿Ya? Entonces, para iniciar el proceso de cubicación, hay que estar en el layout 1, donde está el formato. Voy a elegir la layer textos para que la tabla inmediatamente aparezca con la layer correspondiente. Y comenzamos el proceso. Para iniciar la cubicación, vamos a hacer la de los pilares primero. Vamos a ir a Insert, cinta de opción Insert, en la parte superior. Y por ahí aparece, en el grupo Linking and Extraction, aparece Extract Data. El comando para poder ejecutar la cubicación es DX. O sea, si pongo DX, como se ve acá, es lo mismo que apretar el botón Data Extraction. ¿Ya? Y aquí cuando uno inicia, ya sea con el comando o apretando el botón Extract Data, aparece este proceso de los 8 pasos. Nosotros en las aplicaciones anteriores, cuando empezábamos este proceso, el AutoCAD nos pedía guardar el proyecto. Era porque no habíamos guardado anteriormente. Pero como este archivo ya tiene nombre, ¿cierto? Ya yo se lo entregué, ya tiene guardados anteriores, no me pide guardar. Entonces me muestra inmediatamente el paso 1 de 8. Y como lo hicimos en las configuraciones anteriores, en realidad no hicimos nada en la página 1 de 8. Así que lo vamos a dejar tal cual. Le vamos a decir Next. Y aquí me pide ahora que guarde. Pero lo que me está pidiendo guardar no es el archivo CAD, sino que es un archivo de respaldo para esta cubicación. Entonces, el nombre del archivo, bueno, puede ser cualquiera. Lo importante es que este archivo no tenga el mismo nombre de la otra tabla que vamos a hacer, la segunda tabla. Recuerden que esta va a ser de los pilares y vamos a hacer una parte que va a ser de las losas.
no pueden tener el mismo nombre, porque cuando haga la segunda, si le pongo el mismo nombre que la primera, voy a ver que los datos de la segunda van a aparecer en la primera, ¿ya? Entonces el nombre tiene que ser distinto. Miren, le puse cualquier nombre en realidad. Le digo 6 y ahí me permite ver el paso 2 de 8. Al igual como lo hicimos en las clases anteriores, también en el paso 2 de 8 no vamos a hacer ninguna condición especial. Lo que viene configurado por defecto ya está bien. Vamos a apretar Next. Y acá sí ya tenemos que empezar a atender las configuraciones. Entonces aquí le tengo que decir al AutoCAD qué objetos quiero cubicar. Entonces el AutoCAD ahí detectó muchos objetos que pueden ser cubicables, que están en el plano, pero no quiero cubicarlas todas. Entonces en este caso, como es la tabla de cubicación del pilar, solamente debería estar seleccionado el pilar y los demás hay que quitarles la opción. Fíjense que acá hay una barra desplazadora, entonces lleguen hasta el final, porque lo más probable es que quizás no vean los últimos datos y van a quedar seleccionados. Y eso va a querer decir que la tabla va a mostrar muchos datos, no solo los de los pilares, ¿ya? Bien, una vez que confirmaron que todo está sin opción, que está solamente el pilar, aprieto Next y a pesar de que seleccioné el pilar tiene muchas características. Por ejemplo, tiene la ubicación XY, no sé qué, pero yo no quiero ubicar todos esos datos. Se quiere ubicar solamente la información técnica que porta, que es la información que nosotros creamos. Y eso en el AutoCAD lo nombran atributos. Entonces ahí, donde dice Category Filter, debería estar solamente seleccionado atributo. Y en la zona central, una vez que se selecciona atributo, deberían verse solamente los datos que nosotros creamos para poder manejar las especificaciones del pilar y ubicarlo. Entonces está altura, barras, diámetro, hormigón, lado 1, lado 2, longitud, marca y masa. ¿Verdad? Listo, si estamos en esa condición, apretamos Next y aquí el AutoCAD ya me muestra una vista previa a lo que sería, cierto, la tabla que me obtendría. Entonces también hicimos varias configuraciones cuando nosotros obtuvimos las tablas. En este punto, por ejemplo, la columna name, que es el nombre del bloque, no es necesaria para una tabla de ubicación, ¿ya? No es un dato relevante para ubicación, cómo se llama el nombre del pilar. Así que con la tercera opción que está allá abajo, que dice Show Name Column, la quitamos y eso haría que la columna name no se muestre, ¿ya? Otra configuración que hicimos fue que la palabra count dijera cantidad. Y eso lo hicimos con botón derecho sobre count y en el menú que aparece se selecciona Rename Column. O sea, botón derecho y selecciono Rename Column, renombrar columna. Y aquí la traducimos, cantidad. ¿Ya? Es importante pinchar acá, hacer un clic. Si no hago el clic fuera de cantidad, puedo pinchar cualquier cosa, pero la idea es que no esté el cursor aquí, antes de apretar Next, ¿ya? Si veo el cursor ahí, destellando, y pongo Next, el AutoCAD se traba, ¿ya? Entonces hay que pinchar afuera para que el AutoCAD sepa que ya terminamos de escribir, ¿ya? Bien, lo que veo acá es que las columnas están desordenadas, entonces le vamos a generar un orden. Para mover las columnas, uno pincha el encabezado de la columna con el botón primario, lo deja apretado y lo desplaza. Y así se puede modificar los datos, el orden de los datos. ¿Veis? Bien, entonces acá
Ese es el orden que se generó. Entonces la primera columna va a ser cantidad, la segunda va a ser marca, después hormigón, altura, lado 1, lado 2. Entonces como que ordené primero el cálculo o los datos para el cálculo del volumen de hormigón y después a continuación el dato para el cálculo del fierro, porque después está el diámetro, las barras, la longitud y la masa. ¿Ya? Entonces sería cantidad, marca, hormigón, altura, lado 1, lado 2, diámetro, barras, longitud y masa. Bien, aquí yo veo también un detalle. A pesar de que la estructura está bien, veo que el orden de los pilares de la columna marca no está ordenado. Aparece 1, 3, 2 en mi caso. Entonces, la idea es que se ordene pilar 1, pilar 2, pilar 3 y así, si pongo más pilares, se vayan ordenando en función de la marca. Para que eso ocurra, hay que hacer un clic solamente en marca. Y debería aparecer un triángulo gris que apunta hacia arriba. Y ahí deberían ver que se ordena ascendentemente el número según el número del pilar. Si apunta hacia abajo, es descendente. Sería 3, 2, 1. Bien, para arreglarlo, como os decía, hago un clic solamente en marca. Ahí se ordenó. Y además se puede ver que está ese símbolo al lado de marca, que apunta hacia arriba, quiere decir que está ascendente. Por eso es 1, 2, 3. ¿Ya? Si pongo más pilar, el pilar 4 se va a incorporar al final. Si apuntase hacia abajo, se dan cuenta que se invierte el orden, es descendente, de mayor a menor. 3, 2, 1. Pero no me sirve. Entonces lo voy a volver a pinchar y tiene que apuntar hacia arriba el triángulo. Bien, una vez que está ahora sí ordenado, puedo seguir al paso 6 de 8 con Next. Y aquí el AutoCAD me pide dónde quiero obtener la tabla. Y la idea es tenerla en el formato. El formato es el dibujo. Bueno, ahí el drawing dibujo. Entonces me dice insertar la tabla de extracción de datos dentro del dibujo. Esa es la opción. ¿Ya? Y como se seleccionó esta variable, la siguiente página, la 7 de 8, me va a mostrar la configuración de la tabla, pensando que va a quedar en el dibujo, que es esto. La configuración les puedo decir que está bien, las letras también, los tamaños también. Lo que faltaría es poner un título. Bien, cuantificación pilares, o podría ser tabla, cuantificación de pilares. Bien, la idea es que se entienda que es una cubicación. De hecho, aquí se van a cubicar dos cosas. Se va a cubicar el hormigón y el fierro. Entonces se escribió acá, donde dice ingrese un título para su tabla, y ese título quedaría como título de la tabla. El resto de datos es automático. ¿Ya? Bien, le decimos Next, y el paso 8 de 8, que es el último paso, me está diciendo que apriete clic y que ponga la tabla por ahí, con otro clic. ¿Ya? O sea, apriete clic en Finish. Si se le mueve forzada, como de esta forma, de hecho ni siquiera se ve, o a veces se ve como en el formato, aprieten el F8, quiten el movimiento ortogonal. ¿Ya? Ahí les permite moverla en forma libre. Bien, todavía no sabemos el espacio que va a usar los otros elementos, así que déjenla por ahí. Después se puede mover. Para mover una tabla, no se puede, por ejemplo, tomar algún punto de esto, la desarman, ni alguna de estas flechas, la desarman. Es con comando mover. ¿Ya? En el caso de moverla, con move. ¿Okay? O sea, M-Enter, la selecciono y la muevo. Si la tratan de mover con alguno de estos puntos, la van a desarmar. ¿Ya? Entonces hay que tratar de no moverla
por medio de esos símbolos que tiene. Bien, entonces acá me faltan 2 columnas para poder tener las ubicaciones totales. Entonces, para poner las columnas, que sería volumen de hormigón y kilogramos total de fierro, hay que hacer lo siguiente. Hagan un clic en masa. Bueno, ahí como vimos en las clases anteriores se activa como el Excel en torno a la tabla. Y acá arriba, en la parte superior, se activan las herramientas para configurar la tabla. Y para poder poner columnas a esta tabla, aquí en la zona de las columnas aparece un botón que dice Insert Right. Insertar a la derecha. Se aprieta 2 veces. Bueno, ahí apreté una vez y apareció la columna K. Aprieto otra vez y aparece la columna L. Estas celdas que aparecen en blanco, si sobrepone el mouse, están bloqueadas, ¿ya? Hay que desbloquearlas. Bueno, cuando uno pincha una de estas celdas bloqueadas, si trato de escribir, no pasa nada, ¿ya? Entonces, para poder desbloquearla, aquí arriba está el botón Set Locking, bloqueando celdas, y la opción que tengo que seleccionar es un locket. Lo puedo hacer celda por celda, ¿ya? Pero también podría hacer lo siguiente. Puedo dejar el botón presionado sobre la celda K2 hasta L5. Se genera como un recuadro y se eligen todas. Quedan todas seleccionadas, estas 8 celdas. Y ahí puedo apretar Set Locking, un locket, y listo, quedan desbloqueadas. Lo sé porque al mover el mouse sobre ella, ya no me aparece el símbolo del candado en el puntero. Eso quiere decir que puedo apretar K2 y escribir. Bueno, ahí escribí y escribo. Eso quiere decir que está aceptando modificación. Como el texto es tan amplio, bueno, ahí ya se puede ver que no va a quedar muy bien dispuesto dentro del espacio. Bueno, pincho afuera y quedó así. Entonces lo que tengo que hacer es generar más espacio en el ancho de la columna. Entonces, para generar más espacio en el ancho de columna, pincho esta celda y aparecen estos cuadros azules en el entorno de la celda. Este, el del lado derecho, es el que me sirve para poder aplicar más ancho a esta celda y que el texto no se vea cortado como se muestra ahí. Entonces, pincho esta. Bien, yo creo que ahí está bien. Y queda volumen de hormigón. ¿De qué lado puedo poner? Total kilogramos fierro. Mira, aquí no tuve tanto problema. Pero si uno necesita espacio, recuerden que lo pincha y ahí puede aplicar un poco más de espacio. ¿Ya? Bien, ahora vienen las fórmulas, que también fue un parámetro que se aplicó en las tablas para poder poner los cálculos y obtener los totales. Entonces, el volumen de hormigón, tengo que aplicar una fórmula. Entonces, el día de la prueba, la próxima semana, las fórmulas yo no se las voy a entregar como tal. Lo que yo les voy a entregar va a ser escrito la operación matemática que se tiene que aplicar en la fórmula. Por ejemplo, diría de la siguiente forma más o menos. Para obtener el volumen de hormigón se debe multiplicar la cantidad por la altura, por el lado 1, por el lado 2. Así va a aparecer en la prueba. Entonces, eso yo lo tengo que interpretar y ponerlo con una fórmula que sea funcional, que sería igual, que así parten las fórmulas en Excel. Pongo A3 es la cantidad, por D3, por E3 y por F3.
O sea, lo que se acaba de decir anteriormente con palabras, lo traduje a una fórmula tipo Excel, que el AutoCAD también usa el mismo método. Si hago Enter, debería obtener un resultado. Si obtengo el símbolo numeral, como resultado acá, o como dice en el gato, ¿cierto? Que es el símbolo este de las líneas paralelas de esta forma. Si me aparece ese símbolo, es porque la fórmula está mal ingresada. O tiene algún problema con respecto al dato que está dentro de la celda que se está aplicando a la fórmula. Si aparece eso, hay que ver la fórmula, y para poder ver la fórmula otra vez, uno hace doble clic, y ahí puede ver la fórmula otra vez, con doble clic, y ahí la puede modificar. ¿Ya? Bien, otra cosa que vimos es cambiar el formato. Por ejemplo, quitarle tantos decimales al dato, que son innecesarios. Y además poner la unidad. Para eso, se pincha un clic esta celda, botón derecho, y en el menú que aparece hay que seleccionar Data Format. Data Format. Al pinchar Data Format, me aparece esta otra ventana. Hay que fijarse que diga decimal aquí como opción, y en Precision hay que bajarle la cantidad de decimales. Con 2 está bien. Para poner la unidad M3, metro cúbico, aquí abajo donde dice Additional Format, hay una opción que dice Suffix dentro de esa ventana de Additional Format. El suffix sería la unidad M3. Entonces, pincho Additional Format, y donde dice Suffix pongo M3. Entonces, pinché Additional Format, y en Suffix puse la unidad. Bueno, allá arriba donde dice Preview, se puede ver como ejemplo cómo quedaría el formato aplicado a la cifra, al resultado. Bien, les digo OK, y ahí estaría. Para no ingresar las fórmulas de abajo, estas se pueden copiar. Para copiarla, se toma ese símbolo que está en el vértice inferior derecho de la celda, que es un rombo celeste. Uno lo toma con un clic y desplaza el mouse hasta donde se necesita copiar la fórmula, que en este caso sería hasta ese vértice. Entonces se pincha ese vértice y la fórmula debería copiarse. Bien, aquí tengo dos resultados iguales, a pesar de que la cantidad de pilares es distinta, porque el pilar 1 son 5 pilares 1 y son 2 pilares 2. Me apareció el mismo volumen, pero es coincidencia, porque la fórmula está bien. Que diga A4 por D4 por E4 por F4, está bien. ¿Ya? Bien, ahora la fórmula de los kilogramos totales de fierro. Entonces sería la cantidad por el número de barras, por la longitud, por la masa. Entonces eso hay que traducirlo a una fórmula que sea funcional por medio de coordenadas. Recuerden que las coordenadas es decir, letras versus números. Entonces sería la cantidad por las barras, por la longitud y por la masa. Entonces inicio la fórmula, signo igual, A3 por H3 por I3 y por J3.
Si ingreso esa fórmula, bueno, estas fórmulas funcionan siempre y cuando el orden de las columnas esté igual al que se está planteando acá. Si hay un orden distinto, no va a funcionar. Entonces, igual A3 por H3 por I3 y por J3. Si hago Enter y me aparece un valor numérico, está bien. Si me aparece el símbolo numeral, hay un problema con la fórmula y habría que ver qué pasó con doble clic. Bien, hago Enter y me aparece eso. También tengo muchos decimales, entonces Data Format, le abajo voy a Additional Format y pongo que sea kilogramo. Ok y ok. Copio la fórmula hasta el final, hasta la última celda. Y ahí estaría. Bien, los resultados deberían ser los mismos, no deberían haber ninguna diferencia, porque el proyecto es el mismo. Y las fórmulas son las mismas que se están ingresando. Bien, lo que me faltaría es poner los totales acá abajo, pero no tengo celdas. Para poner una fila más abajo, tengo que pinchar cualquier celda de la última fila existente. Estando ahí, seleccioné esa, por ejemplo, y aquí arriba se selecciona Insert Below. Below significa por debajo. ¿Por debajo de qué? De la celda que está seleccionada. Por eso es importante seleccionar una de las últimas celdas. ¿Puede ser cualquiera? Puede ser cualquiera. Bien, se pincha Insert Below y debería aparecer una fila nueva bajo la celda que estaba seleccionada. Y ahora podría ingresar la fórmula para poder sumar y obtener los totales. Claro, para calculaciones sirve 2 decimales. Bien, ingresé esa fórmula. Igual sum. Abro paréntesis desde K2 hasta K5. 2 puntos en una fórmula significa hasta. No significa dividido. Dividido es slash. Entonces, ¿perdón? De K3. ¿Perdón? Llega el diseño en K3. De K3 a K5. Sí, bien. Es K3, perdón. Es de K3, ahí sí. De K3 a K5. Hasta K5. Bien, se corrige, es sumar desde K3 hasta K5. Bien, por ejemplo, si en la prueba ustedes ponen igual K3 más K4 más K5, está bien. Lo importante es obtener el resultado. Lo ideal es esta porque va a sumar en función de un rango. Bien, hago Enter. Nuevamente tengo que darle formato a la celda. Ya estaría con formato. Bien, y para obtener el total de kilogramos de fierro, en la suma desde L3, L, la columna, ¿no? Sí, es L, desde L3 hasta L5. Recuerden, 2 puntos significa hasta. Se hace Enter. Cambio el formato. Ya estaría.
Bien, los resultados deberían ser todos iguales, no deberían haber variaciones, son los mismos proyectos. Si alguien tiene alguna diferencia, lo más probable es que el orden de las columnas en la tabla esté mal, y eso implica que a este nivel no se puede arreglar. La forma de arreglarlo es nuevamente insertar la tabla y ahí hacer el orden. En ese ambiente, en esa ventana, creo que era la 5 de 8, ahí uno le hace el orden, ¿ya? Porque aquí ya está lista. Entonces habría que borrarla y hacer nuevamente el proceso, ¿ya? Bien. Bueno, vamos a repetir el proceso. ¿Perdón? Ah, sí, perdón. Lo voy a cambiar. Data format. Additional format. Kilogramos, ahí sí. Ahí estamos. Bien. Ahora sí. Recuerden, para mover la tabla hay que moverla con el comando mover. No la pueden mover de los símbolos que aparecen cuando uno la pincha sin ningún comando, porque la deforman, ¿ya? Se desconfigura. Bien, aquí arriba vamos a poner la siguiente tabla. Entonces esta tabla vamos a hacer un poco más rápido, porque es casi el mismo proceso. Entonces DX, Enter. El paso 1 de 8 ya sabemos que es Next. Aquí el nombre de la tabla tiene que ser un nombre distinto al anterior. El paso 2 de 8, Next. Aquí solamente quiero ubicar la malla ACMA. Entonces tengo que quitar todos los otros objetos. Entonces recuerden que hay una barra desplazadora al lado. Eso quiere decir que hay más datos abajo. Solamente la malla ACMA. Estoy en el proceso de Data Extraction. Extract Data. DX Enter para generar la tabla de ubicación de la malla ACMA. Bien, entonces reitero. El paso 1 de 8 es Next, el paso 2 de 8 es Next, el paso 3 de 8 es elegir el objeto que se quiere ubicar, que en este caso es la malla ACMA. Los demás tengo que quitarlos. Una vez que ya lo elegí, Next. Y el paso 4 de 8 es seleccionar qué propiedades se van a ubicar del bloque. Y en este caso las únicas propiedades que se quieren ubicar son los atributos del bloque. Entonces el paso 4 de 8 es que esté seleccionado en Category Filter Atribute. Después Next. Aquí me muestra una vista preliminar a la tabla donde me va a permitir configurar. Bien, vamos a hacer las mismas configuraciones. Profe, la pregunta, ¿nos va a entrar el orden de la tabla? No, el orden no. Ahí ustedes van a tener que darle un orden lógico. Diámetro longitudinal, espaciado longitudinal, longitud longitudinal. Diámetro transversal, espaciado transversal. Y ordenado por marca. Bien, bueno, esta tabla es extensa, así que, bueno, hasta donde se pueda mostrar, ese es el orden. Entonces lo que hice fue ocultar la columna nombre, que es la tercera opción de la parte inferior. Traduje la columna cantidad, desde count a cantidad. Recuerden pinchar afuera para que el cursor salga de ahí. Y generé ese orden. Bueno, hasta por ahí se puede ver. Y además lo estoy ordenando por la columna marca, porque ahí está el triángulo, ¿ya? Entonces está la losa 101, la losa 102, la 103 y la 104. Y el orden es diámetro longitudinal, espaciado longitudinal, longitud longitudinal. Después, espaciado transversal, diámetro transversal que diga, espaciado transversal, longitud transversal. Y al final queda espesor y masa, ¿ya? Entonces, como que se repiten las tres condiciones de, ya sea, los longitudinales y después los transversales.
Entonces, cantidad marca diámetro longitudinal, espaciado longitudinal, longitud longitudinal, diámetro transversal, espaciado transversal, longitud transversal, espesor y masa. Entonces la idea es mantener ese orden para que la fórmula que haga a continuación coincida y no tengan problemas, ¿cierto?, al ingresarla. Bien, ahora voy a avanzar para que se pueda ver el resto. Entonces, generen el orden. Listo. Siguiente. Y el paso 6 de 8 tengo que indicarle al AutoCAD que quiero la tabla dentro del dibujo. Entonces se selecciona la primera opción. Le digo Next. Bien, esta tabla es la tabla para obtener los kilogramos totales de fierro. Entonces son las armaduras de losa. Le digo Next, Finish y la ubico por aquí. Bien, es ancha, entonces traten de ubicarlo lo más posible acá. Igual nos va a faltar espacio para la última columna. Entonces lo que se podría hacer es, por ejemplo, pinchar estas columnas y controlar su ancho. Y así reducir el ancho total de la tabla. Hay que tener cuidado, son los cuadritos los que se toman, no unos triángulos azules que aparecen, porque eso deforma la... echa a perder la tabla en realidad. Bien, entonces, voy a hacer este proceso rápido. La idea es que ustedes lo hagan. Lo que voy a mostrar va a ser la fórmula. Y esa la voy a dejar en pantalla para que la vean. Bien, esa es la fórmula. Entonces tiene que incorporar la columna total kilogramos de fierro, darle un poquito más de ancho e ingresar la fórmula. Si le aparece el símbolo numeral es porque hay un error en la fórmula. Si le aparece una cifra, está bien.
Bien, si pongo Enter, debería dar 61 y algo, que son kilogramos. Bien, ¿qué se hizo con esta fórmula? Se hizo lo siguiente. En este primer paréntesis, en estos, donde está E3 y H3, hay que identificar que E3 es el largo de una barra y el H3 es el largo de la otra barra. ¿Ya? Entonces, la primera se dividió por 0,15. Eso es para saber cuántas de las otras barras son. Y esto es la longitud. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es poner la cantidad de barras en función de esta operación alineada. Y aquí tengo el largo en metros de esta barra. Y se hizo lo contrario con el otro paréntesis. Por eso se da vuelta la condición. Entonces, aquí tengo el largo en metros de la otra barra. Y después lo multiplico por la masa. ¿Sí? Bien, cambio el formato. 2 decimales y la unidad es kilogramo. Y copio la fórmula hasta abajo. Bien, el total, bueno, aquí tengo un problema porque no tengo espacio para poner el total, me va a chocar con la otra tabla. Entonces recuerden que las tablas se mueven con mover con M. Voy enseguida, M Enter. Y la desplazo. Se mueve con comando mover.
Sí, en realidad cuando uno se acostumbra es súper rápido. Bien, entonces, falta la fila inferior, así que pincho acá. Cualquier celda de las inferiores tiene que quedar seleccionada. Insert Velum. Acá. Insert Velum. Y aplico la fórmula de suma. Bien, para sumar todos los valores sería igual sum desde K3 hasta K6. Recuerden que el 2 puntos significa hasta. Entonces aquí ya no tengo que estar poniendo K3 más K4 más K5 más K6. La fórmula va a sumar un rango. Falta el paréntesis. Eso. Bien, aquí el AutoCAD no igual que el Excel. El Excel cuando falta un paréntesis, ¿cierto? Que lo cierra solo. Cierra el último. Pero aquí no. Aquí si uno no lo cierra, me muestra el error, ¿no? Faltaba el paréntesis y cerrar. Ahí sí. Bien, cambio el formato. Bien, 253 kilos y fracción. Bien, entonces la cubicación, el proceso de la cubicación está terminado. Ahora lo que me faltaría es traer la planta, ponerla aquí y la vamos a poner escala 1:50. 50. ¿Ya? Entonces aquí vamos a recordar cómo se traen los elementos dibujados en el model y que queden dentro del formato con una escala. Y para eso hay que hacer lo siguiente. Voy a Home, aquí arriba la cinta de opción Home. Voy a donde están las layers. Quiero ver si está la layer viewport. Sí, está ahí. Bueno, aquí aparece apagada. La voy a encender para poder verla. Ver qué hago. Ahí. Pincho viewport. Entonces ahí está seleccionada. Y para dibujar el viewport, la ventana, tengo que ir a la cinta de opción Layout. Layout. Y aquí, dentro de las opciones, de la cinta de opción Layout, está Rectangular. Pincho Rectangular. Dibujo más o menos donde quiero la planta. Por ahí. La voy a mover un poquito. Ahí. Ahí sí. Pero no está a escala. Bueno, la idea de tener la planta al lado de las tablas
es para poder referenciar la tabla al dibujo. Saber cuál es la losa 101, cuál es la 102, cuál es el pilar 1, cuál es el pilar 2, dónde están. ¿Verdad? Entonces, bueno, hice el viewport, pero hay que recordar que cuando uno pone el viewport, el AutoCAD pone cualquier escala. Entonces tengo que aplicarle una escala. Para poder aplicarle una escala, se hace doble clic dentro del viewport. Doble clic. Bueno, si tengo que centrar un poco la planta, lo puedo hacer aquí. Y para aplicarle la escala, hay que ir ahí abajo, bien abajo en el AutoCAD. Y aplicar el factor de escala requerido. Recuerden que este botón está bien abajo en el AutoCAD, que aparecen unos números cuando uno ingresa al viewport. Y ahí tienen que elegir 1/50. Y recuerden que, para que no ocurra esto, si mueve la rueda del mouse, que se pierda la escala, 2 iconos más a la izquierda está el candado. Entonces hay que cerrar, bloquear la escala. Ahí la bloqueé. Y eso quiere decir que ya la escala está fija. No va a ocurrir este problema que si giro la rueda del mouse, pierda la escala. Bien, para poder salir del viewport, es doble clic afuera del viewport. Bien, apago la layer viewport. Ahí me dice que la layer que está elegida se va a apagar. Eso es lo que quiero. Y ya no veo la ventana. Solamente faltaría imprimir. Y aquí, recuerden que como hay tablas de ubicación, cuando inicien el proceso de impresión, el AutoCAD les va a preguntar lo siguiente. Como detectó que hay tablas de ubicación, de hecho esta es la forma también que se usa para actualizar los datos de las tablas. Si puse más pilares, o puse más losa, o resté, este es el método, Control P. Apreté Control P, que en realidad es el comando para imprimir. Y aquí el AutoCAD me está preguntando que hay tablas de ubicación y si quiero actualizarlas. La idea es que sí. Entonces, como hay dos tablas, si selecciono Update solamente, me va a aparecer otra ventana más. Si aplico Update All, ya no me va a preguntar. O sea, voy a pinchar Update All para que no me pregunte otra vez por la otra tabla. Bien, en el caso de ustedes, lo más probable es que le aparezca una segunda ventana y no le aparezca esto de la impresión inmediatamente. Y es más que nada porque le está preguntando si quieren publicar en la nube, no sé qué. Pongan Continue. ¿Ya? Continue y ahí le aparece eso. Bien, y si imprimo, me aparece el plano. Entonces aquí está la planta, a escala 1/50, se ven los pilares, las losas, están las tablas, la viñeta y el formato dentro del papel en blanco y negro.